Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, no podemos controlar nada de lo que nos sucede, nada a nuestro alrededor, aunque parezca que sí. Lo único que verdaderamente está en nuestras manos somos nosotros mismos, nuestra interpretación de la vida, el personaje que hemos y seguimos creando para sobrevivir, el grado de sufrimiento que decidimos vivir y perpetuar, y cómo y con quién decidimos estar. Parecería a veces que todo está escrito y que no puedes huir de eso que te heredaron tus papás y que a veces te sorprendes repitiendo un montón de vivencias de tus familiares como si no tuvieras una opción. Pero hoy alguien viene a darnos claridad y un entendimiento profundo de cómo es que nos pasa lo que nos pasa. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está conmigo el doctor Alfonso Ruiz Soto, fundador y director del Instituto de Semiología SC y creador de un nuevo modelo educativo sustentado en el desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, la semiología de la vida cotidiana. Desde 1985 ha impartido sus postulados en distintos formatos, conferencias, cursos, diplomados, talleres y programas de radio y televisión. Decenas de miles de alumnos se han visto beneficiados por esta revolucionaria propuesta educativa. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo Carla, estás? Un placer estar aquí compartiendo tu espacio. Hermosísima introducción. Me encantó esa reflexión profunda, eminentemente semiológica. Una belleza. Gracias, muchas gracias. Y créeme que tú, el hecho que estés aquí para mí es algo enorme, es algo muy significativo. Te admiro un montón. Sé que eres un gran referente, no solo para mí, para muchas personas que te admiran, que te siguen y que transformas vidas. Y además bien bonito porque no solo todas tus enseñanzas permiten que las personas puedan transformar sus vidas, sino que tú contagias de como si fuera ese permiso para que las personas se empoderen. Yo sé que esa palabra de pronto es como, está desgastada, pero contagias de una certeza de que tú lo logras, de que haz conciencia, ves más allá y como que traspasas toda la bola de dramas que traemos y de pretextos y de historias. A ver, Alfonso, tú tienes una historia familiar que a mí me encanta cuando te la he escuchado decir. Para las personas que no te conocen, me encantaría que empezaras platicando primero tu historia, que sé que es muy original, que ya no quiero adelantar, pero que quiero que nos cuentes. Sí, muy bien. Bueno, básicamente para dar el contexto familiar, señalar que soy el 11º hijo del tercer matrimonio de mi padre y el cuarto hijo del segundo matrimonio de mi madre. Ok, desglósanos eso. Y esto da un rango de experiencia verdaderamente portentoso. Y es una historia singular. Bueno, la historia de mi padre. Se casa mi padre y tiene 5 hijas. Posteriormente enviuda. Se vuelve a casar y tiene 3 hijos. Posteriormente muere uno de sus hijos y después muere su segunda esposa. Y enviuda por segunda ocasión. Wow. Después se casa con mi madre. Es su tercer matrimonio. Tiene 3 hijos. Yo soy el más pequeño de los 3. Y posteriormente, cuando yo tengo 17 años, muere mi madre. Y enviuda por tercera ocasión. No. Al cabo de 2 años, mi padre se vuelve a casar. Se casa por cuarta ocasión. Acudimos todos sus hijos a la boda, felices, celebrándolos maravillosamente bien. Wow. Y ya para ese entonces, un hermano mío del segundo matrimonio de mi padre era arquitecto, un arquitecto connotado, y decide construirles una pequeña casita y regalárselas. Les regala una pequeña casa a mi padre, a su nueva esposa, y faltando 15 días para estrenar la casa, ellos se van a un concierto a Bellas Artes, salen a caminar y iban a cenar en algún restaurante aledaño y de pronto los sorprende un aguacero tremendo. Quedan empapados y Ana María, que así se llamaba su esposa, le da una neumonía y muere. Y enviuda por cuarta ocasión. De tal manera que esa es parte de este background familiar, en donde soy el 11º hijo del tercer matrimonio de mi padre y el 4º hijo del segundo matrimonio de mi madre, porque mi madre originalmente se casa, tiene una hija
y después se divorcia. Se divorcia y después ok. se casa con mi padre, cuando conoce a mi padre en su momento. Y entonces está mi hermana Rosita del matrimonio de mi madre, Sí. nosotros tres que somos del tercer matrimonio de mi padre, y entonces soy el 11º hijo del tercer matrimonio de mi padre y el 4º hijo del segundo matrimonio de mi madre. Así que hay una lección de vida maravillosa, portentosa, Y potente. porque he ido conociendo todas estas relaciones, una relación muy cordial con todos mis hermanas del primer matrimonio de mi padre, que ya todas trascendieron, mis hermanos del segundo matrimonio de mi padre, que ya todos trascendieron. Imagínate, yo soy el Benjamín de la familia, el chiquilín, Sí. y yo ya tengo 73 años, de tal manera Wow. que ya te podrás imaginar con todos mis hermanos y mis medios hermanos, pero siempre nos dimos como hermanos, no como medios hermanos de un familia, nada. Éramos los hermanos, éramos la familia. Sí. Así que yo soy tío abuelo desde los 11 años. Entonces ¿Sí? es ¿De algo verdad? súper peculiar porque todo el mundo se casó, Claro. se casaron, fueron teniendo muchísimos hijos y ha sido una historia familiar muy, muy peculiar. Claro. Muy, ¿Y muy cómo era peculiar. crecer? O sea, porque hubo un momento en que todos vivían juntos, porque si si iban falleciendo las mamás, pues los tenía que llevar a su nuevo hogar o algo así. No, ¿No? porque fueron con distancias y etapas muy, muy diferentes y fue cada uno en sus propias casas. Ok. Y entonces fuimos viviendo en oleadas y fuimos Sí. teniendo esa relación con oleadas. Pero otro dato curioso de la familia es que de todas las hijas de mi padre, todas Sí. que se casaron, él tuvo 7 hijas y la primera hija tuvo 7 hijos. La segunda tuvo 6, la tercera tuvo 5, la cuarta tuvo 4, la tercera tuvo 3, la segunda tuvo 2 y la última tuvo un hijo. No Y te entonces creo. en una escalera No, no, matemática, no. que yo digo, bueno, unas cuadraturas de números y unas circunstancias ¿Qué onda? verdaderamente interesantes, fascinantes. Pero fascinante. Pero esto nos va enseñando algo verdaderamente fundamental, corazón. Tú no eres tus padres. Ok. Tú no eres tus hermanos. Tú no eres tus parejas. Tú no eres tus hijos. Tú eres tú. Y entonces cuando tú aprendes a distinguir que con las demás personas tienes vínculos de relación interpersonal y aprendes a respetar y a honrar la vida de cada una de las personas con el destino que le va tocando vivir y la forma como va operando ese destino, cómo lo va trabajando, Claro. cómo lo va asimilando. Ahora lo comentaremos Sí. desde la perspectiva de la semiología, que me parece siempre algo fascinante, Fascinante. exquisito, delicioso. Claro. Y entonces nos damos cuenta de que cada persona es la única responsable de su propio universo de significación. Tú decides cómo tomar esto. Hay Ok. personas que de pronto me escuchan esta historia y me dicen, ¡ay, qué barbaridad! ¿Pero qué drama has vivido? Y digo, no, espérame, despacito. Ha sido fascinante, ha sido una vida verdaderamente extraordinaria, que me ha encantado, que me ha llenado de experiencias, de riqueza, de matices, y en donde he aprendido a lo largo de esta convivencia, imagínate a todas las personas que he despedido de mi familia, que han trascendido. Y entonces de ahí surge, entre otras cosas, y no solo de la experiencia personal, también de la experiencia bibliográfica, también Claro. del estudio, de la reflexión, de la observación. Ya te comentaré de Sí. cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Oxford, y fueron 7 años de doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y la manera como fui descubriendo el estructuralismo, la semiología, viendo los paralelismos que había entre el análisis de los libros y el análisis de la vida. De tal manera que llegamos a convertirnos en unos expertos extraordinarios. Como semiólogo, soy semiólogo, del análisis textual y comprender cómo se construye una narrativa, de qué manera inciden todos los personajes que actúan en esta narrativa, de qué manera puedes decantar el perfil, la visión de cada uno de estos personajes, hasta que me percaté de que podíamos hacer esos análisis de alta precisión en un texto, pero ese texto era una metáfora de la vida. Claro. Y dije, Claro. bueno, y si este conocimiento, en lugar de aplicarlo a novelas y a personajes, lo aplico a la vida y a las personas, ¿cuál sería el resultado? Y comencé a explorar esa analogía de la semiología literaria a la semiología de la vida cotidiana, y fue un asombro para mí mismo. Verdaderamente dije, es algo Ay, no, verdaderamente Alfonso. espectacular, extraordinario.
Wow. Y algo que no quiero que quede en manos de unos cuantos especialistas, porque éramos unos cuantos, un puñado Claro. de especialistas trabajando en esta dimensión de precisión con los textos y Sí. demás. Y dije, no, esto tiene que conocerlo el mundo entero. Fui elaborando este modelo educativo porque sobre todo la hipótesis en la semiología de la vida cotidiana no es que las personas están enfermas y requieren de una terapia de curación. Nuestra hipótesis es que las personas están en un bajo nivel de conciencia Sí. porque no tuvieron un sistema educativo adecuado que lo soportara. De tal manera que no somos terapeutas, no aplicamos terapias, Ok. sino que damos una consulta educativa. Lo que requieren las personas es conocerse a sí mismas. Y entonces diseñé un modelo educativo único en el mundo, Sí. donde el estudiante y lo estudiado son uno y lo mismo. El estudiante entra al colegio de semiología a estudiarse a sí mismo, Sí. de tal manera que es como un espejo frente al espejo. Ok. Genera un escenario de posibilidades infinitas, de posibilidades de significación, que tú vas a determinar, que tú vas a crear, que tú vas a experimentar y nadie más. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa todas las llamadas heridas de la infancia. Y Sí. por eso decir, no. Aquí vamos a distinguir algo muy interesante, mi querida Carla. No hay heridas. Las heridas son una metáfora, como la huella de abandono. Sí. Utilizo esa metáfora, Claro. consciente de que es una metáfora que le permite al público comprender algo, le suena más interesante, pero no hay heridas, no hay traumas, no hay complejos. Lo que hay detrás de todo eso son procesos de significación. Cuando una persona me dice, no, es que yo tengo una herida, a ver, ¿dónde está tu herida? ¿Dónde está sangrando? ¿Dónde está la herida? No. Es que mi herida es de la infancia. A ver, ¿y qué te ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Lo analizamos, lo vemos, y lo que descubrimos Sí. es que esa persona está sufriendo por un proceso de significación que generó ella misma. Claro. Y entonces uno lo atribuye a las circunstancias. Sí. Y uno dice, es que me pasó esto, ergo, en consecuencia, tengo tal herida. Es decir, no, porque hay personas que pueden vivir eso y no tener ninguna herida. Al contrario, Sí. Tener una aportación de una experiencia luminosa, maravillosa, de la cual pueden sentirse orgullosos, Y una pueden sabiduría. honrarla, disfrutarla. O sea, Claro. depende del proceso de significación que tú generas, que tú derivas de esa experiencia, y eso es lo que estás viviendo. Entonces, Wow. es una maravilla. Cuando las personas comprenden no, no. esto y saben que ellos mismos están generando sus propios procesos de significación y que eso es lo que están viviendo y que ellos mismos pueden transformar esos procesos de significación y eso es lo que van a vivir, Sí. y que de una experiencia tú puedes derivar conocimiento, armonía, paz, alegría, sensualidad. Todo. Puedes derivar 10,000 experiencias altamente significativas para ti, Sí. que tú estás generando, tú estás asumiendo y tú estás experimentando. No sé ni por dónde empezar contigo. O sea, qué genialidad, porque, a ver, qué difícil poder, esto que hiciste tú y que nos hablas de este doctorado, de poder combinar y entender, o sea, este profundo entendimiento, comprensión de que esta metáfora se aplicaba a las vidas. A mí me interesa saber, porque ahorita quiero que sepan, ya sé que luego me emociono, vamos a hablar sobre esto que está mencionando Alfonso, de la huella de abandono, que aunque, insisto, está muy desgastada, la usamos, ya todos nos escudamos porque yo tengo una fuerte herida de abandono, que quiero que vayamos para allá, pero me interesa saber cómo trasciendes esta historia de vida, o sea, ¿en qué momento tú sí estabas en tu personaje de un papá con estas características? ¿Qué tal que yo sigo y yo heredo el siguiente y yo voy otra vez en viudo? O sea, ¿cómo no repetir el programa? O sea, es intenso, o sea, tu historia de vida es intensa, no cualquiera vive eso. ¿En qué momento haces el switch? ¿Cómo era tu vida antes y después cómo la resignificas o la cambias? Muy bien. Bueno, no es un solo instante, es un proceso. Y siempre se trascienden de la misma forma. Toda persona que trasciende algo, que deja atrás una historia de vida, que deja atrás una, entre comillas, una herida de la infancia, que deja atrás una ruptura en un vínculo matrimonial, que deja atrás cualquier situación de su existencia, lo que está dejando atrás
es un proceso de significación. La ruta de salida siempre es una y la misma para todos y para todo. Es el proceso cognitivo. Cuando tú comprendes la naturaleza de la experiencia, la dejas atrás. Esa experiencia, en la metáfora, es herida, deja de sangrar. Claro. Realmente comprendes toda una serie de factores, una serie de elementos que coadyuvan en esa experiencia y que dices, wow, ya comprendí, Claro. ya comprendí. Y en consecuencia puedo trascender. Eso que me afectaba era algo que todavía no comprendía. Yo le digo a las personas, ¿hay algo que te hace sufrir? En este momento, por favor, evócalo, algo que te haga sufrir. Lo que sea, un vínculo, una interrelación personal, una enfermedad, un lo que sea. ¿Hay algo que te hace sufrir? Bien, te lo digo ahora. Es porque todavía no lo comprendes. El día que lo comprendas, lo vas a trascender. Se convierte en una experiencia, pero no en un sufrimiento. No. Es que lo traemos puesto porque no lo entendemos. Pero a ver, ponme un ejemplo. ¿Cómo es ese proceso de entender, de ese proceso cognitivo? Bien, el proceso cognitivo radica antes que nada en el conocimiento de uno mismo. Una persona tiene que saber quién es y cómo funciona. Porque la inmensa mayoría de las personas, pues les suena paradójica la pregunta cuando yo le digo, oye, ¿te conoces? Me dicen, pues, ¿cómo que si me conozco? Pues, Vivo conmigo. Pues, voy conmigo a todas partes, Claro. o sea, ¿cómo que si me Sí. conozco? Y entonces se genera como un vaído mental y no se sabe exactamente a qué se refiere la pregunta. Por eso muchísimas personas no han dado cabal respuesta a esa pregunta, que es la pregunta más elemental, más fundamental que se le puede formular a un ser humano. ¿Quién eres? Y las personas dan una respuesta relativa a funciones de vida, pero no a un conocimiento real de su propio ser. Hay una historia narrada por Anthony de Melo que me encanta y que comento en el curso 1, típica con relación a esta pregunta. Es la historia de una mujer que está dormida y sueña que se muere. Sueña que se muere y llega delante de un tribunal y el tribunal le pregunta, ¿quién eres? Y la mujer responde, soy la esposa del alcalde. Él dice, no te preguntamos con quién estabas casada, sino quién eres. Dice, soy la maestra del pueblo. No. No te preguntamos ¿A qué te dedicas? a qué te dedicabas, en qué trabajabas, sino quién eres. Bueno, dice, soy la madre de 3 hijas, muy bella. Espera un momento, no te preguntamos cuántas hijas tenías, sino quién eres. Sí. La mujer se ponía cada vez más nerviosa. Decía, claro, bueno, pues soy una mujer cristiana que iba todos los días a misa. No. A ver, no te preguntamos ni qué religión profesabas, ni cada cuándo ibas a misa, sino quién eres. La mujer despierta, bañada en sudor, angustiada. Porque no sabía. Se da cuenta de que no puede responder a la pregunta más elemental que se le puede formular a un ser humano. ¿Quién eres? La mujer dio un salto de la cama, se vistió y salió corriendo despavorida al próximo puesto de periódicos a comprar la revista. ¿Y tú quién eres? Dijo, a lo mejor es falta de bibliografía. Qué barbaridad. Pero es que está en ese nivel la situación. Okay. La inmensa mayoría de las personas no puede responder esa pregunta porque ni siquiera comprende la pregunta. ¿A qué se refiere esta pregunta de yo conocerme a mí? Sí. Por eso te comentaba que el modelo educativo que fundé de semiología de la vida cotidiana es como un espejo frente a un espejo. Es cuando tú te conoces a ti. Solo hay un método de autoconocimiento, uno solo. Es la autoobservación. Es cuando la persona puede observarse a sí misma, aquí y ahora, en su entorno, observando cómo responde frente a los estímulos externos. Y es ahí donde realmente te conoces. Claro. Te conoces en medio de la acción. Se va configurando algo que es el autoconcepto. Tú vas descubriendo y vas configurando tu autoconcepto. Imagínate esa pregunta. Cuando le dice a una persona, ¿cuál es tu autoconcepto? Y dice, perdón, ¿cómo que cuál? O sea, tampoco me lo he cuestionado con precisión y no puedo dar una respuesta precisa. Pero el autoconcepto, ahora hablaré de él, cómo se forma, cómo se integra, porque es ahí donde llevas a cabo los procesos de comprensión y es ahí donde vas transformando todo lo que vas dejando atrás. En el autoconcepto. Pero es un proceso tú contigo.
es a partir de tu autoconcepto en el proceso de autoconocimiento. Sí. Mira, una forma muy sencilla de ver el autoconcepto, de ver cómo se refleja, Sí. es ver el autoconcepto como un vínculo relacional. Ok. ¿A qué me refiero? Así como te relacionas con tus padres, con tus hermanos, con un amigo, con una pareja, con un hijo, así como te relacionas con el dinero, así como te relacionas con el sexo, así como te relacionas con la salud, así como te relacionas con la religión o con la espiritualidad, así como te relacionas con la naturaleza, así como te relacionas con todo lo que te relacionas, la comida o el ejercicio, Sí. así eres. Fíjate bien en esto. Estoy poniendo el énfasis en el vínculo relacional, Sí. Sí. la forma como me relaciono. Me relaciono desde el miedo, me relaciono desde la confianza, soy una persona agresiva, soy una persona envidiosa, no ¿Te puedo soporto el interrumpir? éxito ajeno, me relaciono desde dónde me estoy relacionando, cómo me estoy relacionando, y comienzan a surgir en ti una serie de características y una serie de procesos en donde puedes estar atorada en un determinado proceso. Es ahí cuando me dices, ¿cómo supero algo? Sí. Tengo que comprender que lo que voy a superar es un proceso de significación. Que Ok. estoy confrontando un proceso de significación. Sí, sí, Cuando sí, dices, sí, sí. es que mi padre es golpista y es un controlador y mi padre es Sí. un déspota. A ver, momento. Vamos a ver cada una de las experiencias, la forma como te vinculas, Ok. porque lo que hay ahí es lo que llamamos un nudo de significación. ¿Puedo poner un ejemplo mío? ¿Sí? A ver. Me voy a poner aquí de ejemplo. Esto es muy reciente para mí, o Sí. sea, meses, 4, 6, 8 meses, no sé, por ahí. En mi propio proceso de autoconocimiento, porque me queda clarísimo, en el momento que me entero que me tengo que conocer, si quiero hacer algo al respecto y quiero cambiar un montón de cosas y no sufrir, etcétera, Ajá. me doy cuenta y voy trabajando de manera seccionada mi vida, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me estoy vinculando con los hombres de mi vida? Mi esposo, mi hijo, mis papás, digo, mi papá, mi abuelo, con, así como seccionas, ¿no? O con mujeres, ¿no? Pues si me cuesta ser amigas o no, así fui seccionando. Entonces, mi ejemplo es, yo descubrí que yo me vinculo con los hombres desde el miedo. Desde el miedo. Muy Me bien. queda clarísimo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿desde el miedo a qué? ¿Qué tipo de miedo? Me ¿El miedo a intimidan. qué? Fíjate bien. ¿El miedo al rechazo? ¿El miedo al ridículo? ¿El miedo a la insignificancia? ¿Qué tipo de miedo me genera esas figuras? El que tengo más vivo es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Mucho miedo al rechazo. De ellos busco, es de quien más busco La aprobación. aceptación. Ujú, Muy bien. sí. Maravilloso, porque ese miedo está incidiendo de manera muy precisa en tu huella de abandono, en el perfil de tu huella de abandono. Cuando estudié toda la temática de la huella de abandono y configuré, porque aquí hay que distinguir con toda claridad que yo llevo 40 años impartiendo este conocimiento. Y entonces, pues pegó mucho el tema de la huella de abandono. Entonces, a todo el mundo la huella de abandono, pa' aquí, pa' allá, y acullá, y me abandono, y el abandono, y tal. Sí. Está el fenómeno del abandono, está el proceso del abandono, estudiado sobre todo de manera muy notable por John Bowlby. Y sí. entonces John Bowlby trae su trilogía sobre el apego, El tipo la de los pérdida, apegos, etcétera. Y sobre la base segura, y etcétera. Sí. Y lo que estudió con los primates y demás. Hizo un estudio ahí espléndido, maravilloso. Bien, de ese estudio y de esa visión, de ese núcleo de huella de abandono, yo hice una decodificación semiológica. Y entonces para decir, a ver, ¿de qué manera podemos desglosar la huella de abandono? Y cuando, dada todas las características, las investigaciones y la experiencia personal y demás, cuando algo incide en la huella de abandono, ¿cómo se configura esta huella de abandono? Que va a generar, ojo con esto, el sufrimiento más profundo que pueden experimentar los seres humanos. Y entonces no podemos subestimar la huella de abandono de nadie, porque hay pequeñas experiencias a las cuales somos susceptibles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la experiencia de la impuntualidad. Y he conocido a una mujer, por ejemplo, que iba ya camino del tercer divorcio por la impuntualidad. ¿Por ella ser impuntual? Fíjate, no, por los otros ser impuntuales. Y entonces, imagínate este tema. Y dice, pero ¿cómo es posible que algo tan aparentemente
trivial. Hombre, Sí. la impuntualidad, pues bueno, sí nos gusta que la gente sea puntual. Pero pues, no claro para que sí, divorciarme. pero una impuntualidad, o sea, no es para eso, etcétera, ¿no? Y entonces llega y me comenta y me cuenta. Me dijo, no, es que no soporto la impuntualidad. Y claro, me tiró todo el racional, ¿no? Claro, Es ajá. que es respeto a la gente, respeto al trabajo, respeto al tiempo, es responsabilidad, es compromiso, todo el discurso, muy bonito. Le digo, muy bien, maravilloso. Pero si una persona llega, no es para divorciarse con ella, me dijo, no, espérame, te platico la historia. Y entonces me dice, no soporto la impuntualidad, punto. Y entonces quedo con mi marido y me dice, mi amor, paso por ti para ir a comer. Paso por ti a las 3, perfecto. Al 5 para las 3, yo estoy lista, arreglada, esperando a mi marido que quedamos de vernos a las 3. Y son las 3:15 y no llega. Llega a las 3:18 y yo No, estoy ya. Esos 18 minutos son de una tortura tremenda. Sí. Yo estoy montada en fiera. Sí. Cuando llega, lo insulto, lo increpo, le digo que si soy su burla, que qué está pasando, etcétera. Una cosa tremenda, muy fuerte. Vámonos a comer. Ya la comida fue desastrosa, ya te podrás imaginar. Claro. Bueno, pero lo mismo ocurre vamos a ir a una boda y entonces yo te recojo en la noche, mi amor, nos vamos a la boda, paso a las 8 por ti, nos vamos a la boda, lo mismo. 8:10, 8:15 no llega. Y entonces un desastre ya todo, Claro. la discusión, la boda, etcétera. Hasta que se repite y me dijo mi marido, mira, yo no puedo vivir así. ¿No comprendes tú que a veces, hombre, hay tráfico, hay mil cosas y una persona no puede llegar a tiempo? Te amo, te adoro, pero no puedo comprometerme en la puntualidad. Y cada vez que soy impuntual es un drama. Ya no quiero esos dramas en mi vida. En consecuencia nos vamos a divorciar con toda puntualidad. En este momento se Ahí acabó. sí. Ya no quiero Claro. más. Digo, esa fue la primera historia, pero se repitió idéntico, mutatis mutandis, la segunda vez. Ok. Y terminan exasperados de que yo monto en pantera, etcétera. Me divorcié por segunda vez y me dijo, y estoy casada por tercera vez y a punto de divorciarme. Me dijo, por eso vengo a verte, por favor. A Ya. ver, ¿cómo decodificamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué puede ocurrir? Y entonces hacemos un análisis de lo que se llama el eje diacrónico de la persona, los eventos sucesivos, cronológicos de su vida. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y descubrimos a una niña sentada en la banqueta con el tutú de su trajecito de bailarina, esperando a que sus papás pasen por ella de su clase de ballet. Una hora, hora y media, y luego la mamá llega corriendo, o el papá, mijita, ay, perdóname, es que se me atravesó tal cosa, pero ya estoy aquí, ya. Me dijo, pero fue una historia repetitiva. No pasaban por mí al colegio, no pasaban por mí a las fiestas de mis amiguitos, y era la última, los papás diciendo, pues te llevamos a tu casa, ¿qué hacemos? O, mis papás no venían por mí, salía de mis clases de ballet, no iban nunca por mí. Una angustia tremenda. Bueno, aquí hay la resonancia con la huella de abandono. Esta chica vivió esa experiencia de abandono, de rechazo de los padres. Muy bien. La tiene profundamente arraigada en su conciencia. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando una pareja suya es impuntual, esos minutos, esos 5 minutos, son de esa niña sentada en la banqueta, llorando, esperando a sus padres, impotente de no poder decirles lo que sentía. Llega ahora el marido y se le tira encima, se le tira la yugular, lo insulta, etcétera. ¿Por qué? Porque está tocando su huella de abandono. Decimos, esa persona es susceptible a la impuntualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien le toca la susceptibilidad incide en forma directa en la huella de abandono. Es una conexión directa e instantánea. Instantánea. No puedes razonar, no puedes, es solo reaccionas. Viene la reacción, te da una patada de mula ahí donde te duele, Sí. y reaccionas de una manera verdaderamente espectacular. Bueno, a esto le llamamos esta susceptibilidad. Hay toda una estructura de la huella de abandono, que es lo que te quiero platicar ahorita. Hay toda la estructura de la Sí. huella de abandono, una estructura técnica que hay que Sí, comprender para me interesa entenderla y decodificarla. Claro. Pero te pega directamente y te hace sufrir lo indecible. Bueno, una vez que ella descubrió eso, una vez que ella decodificó esa experiencia, una vez que la comprendió, se desvaneció por completo. Se dio cuenta de que no era la mujer adulta la que respondía frente al marido, era la niña abandonada en la banqueta la que reaccionaba de esa manera. Y entonces, ese es el proceso de comprensión. Ok. Una vez que tú comprendes cuál es la circunstancia, dónde está incidiendo en ti,
¿Qué miedo de tu infancia está activando? ¿Y de qué forma estás reaccionando? ¿Y a qué lugar hasta físico te vas? Así es. Al tutú a ese momento de mi vida. Completamente. Y lo puedes asociar de 1000 formas que llamamos arborescencias semánticas, arborescencias semiológicas. Son procesos asociativos que se van dando y te van haciendo reaccionar. Okay. En consecuencia, tú tienes que ver y plantearte qué miedo, este miedo al rechazo. Muy bien. Y poder decodificar en dónde está la circunstancia original, ese miedo al rechazo. Pero es un miedo universal, ¿eh? Es un miedo universal. Sí. Porque dentro del proceso de la huella de abandono, vemos que de toda la zona de miedos que genera la huella de abandono, que hay miedos de toda índole. Por eso te preguntaba, ¿miedo a qué? Claro. Porque mira, hay miedo, claro, al rechazo, pero hay miedo al éxito, hay miedo a la paz interna, hay miedo a la abundancia, hay miedo a la carencia, hay miedo a la... O sea, hay una cantidad de miedos y estudiamos lo que se llaman los miedos paradójicos. Claro. ¿Cómo es posible que yo tenga miedo a la abundancia? Y no éxito. quiero la abundancia y me autosaboteo de una manera inconsciente todos mis proyectos y mi éxito, lo autosaboteo. No soporto la abundancia, porque la abundancia la tengo asociada con alguna temática de mi huella de abandono. O sea, ¿todo llega ahí, Alfonso? Mira, todo va a incidir en la huella de abandono mientras no resuelves la huella de abandono. Lo que quiero que comprendamos es que en la noción del autoconcepto hay 2 elementos fundamentales. Tu código genético, y tenemos un estudio y una decodificación del código genético de la persona, de cómo respondes, cómo reaccionas fisiológicamente dependiendo de tu glándula maestra, glándula subsidiaria, énfasis genético e índice de carisma. Son 4 criterios. Tu código genético está incidiendo en ti a cada momento de tu vida. Pero sobre ese código genético está el código cultural, que son todos los condicionamientos, experiencias, todo lo aprendido. Muy bien. Dentro de todo lo aprendido está la huella de abandono. La huella de abandono no es más que un proceso de significación que se generó en ti, dadas las circunstancias de vida que viviste en tu infancia profunda, de los 0 a los 3 años, y en la infancia media de los 3 a los 7, y llega hasta la adolescencia. Ese tipo de condicionamientos, en interacción con los elementos de tu código genético, hace una configuración de tu ser, de tal manera que si una persona, durante la adolescencia, que es el momento ideal para trascender la huella de abandono. ¿En la adolescencia? La adolescencia es el momento idóneo. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una crisis que vive el individuo en todos los niveles. Es una crisis fisiológica, hay un cambio biológico en el ser, hay una crisis social y afectiva, porque hay un cambio y un giro que da el adolescente de la familia al grupo de amigos. Hay una incidencia en todo, en el proceso de adolescencia. Y entonces es biológico, psicológico y social. La adolescencia, bueno, te abren de cuajo. Es el momento ideal para que si hay unos padres que conocen este proceso, que pueden educar a sus hijos, o hay un maestro en las mismas escuelas, se dieran estos elementos, que es lo que quiero que se dé, que esto llegue a todo el conocimiento en las escuelas, a los jóvenes y demás. Es que sí. Cuando llega toda esta información, puedes trascender la huella de abandono. ¿Qué ocurre si no? Si un chico, una chica, durante la adolescencia, no trasciende su huella de abandono, se le va a ahondar en la adolescencia. La adolescencia es un momento explosivo. Se activan las gónadas, que son las glándulas sexuales, se activan las suprarrenales y es la edad de las emociones pasionales. Y entonces la persona agiganta, acrecenta sus procesos. Es la etapa de los dramas hamletianos, y qué horror, y el novio, o la novia, o lo que ocurrió, y de repente están emociones muy desbordadas, muy desproporcionadas, y nadie entiende bien a bien por qué. Le dicen, no seas exagerado. No. Le está incidiendo en la huella de abandono. No subestimes la huella de abandono de nadie. Tenemos que ser comprensivos, empáticos, compasivos y apoyar a la persona. Necesita apoyo, necesita soporte en ese momento. Bueno, si el adolescente no resuelve en un proceso con su huella de abandono, sigue con la huella de abandono abierta. Y el resultado es que el adolescente llega a tener 20 años y sigue siendo adolescente, 25, 30, 35, 50. Llega a tener 50, 55, está casado, tiene hijos adolescentes y ahora los quiere ayudar y los quiere educar y es adolescente contra adolescente. Muchísimas familias revientan en esa instancia porque ya
ya no es posible. Demasiados adolescentes en la casa. Sí. Demasiados Es crisis familiar, porque ahí nadie ha madurado. Así es. Ok. Y entonces viene una crisis ahí tremenda. ¿Qué queremos? Es lo que llamamos en semiología de la vida cotidiana el eterno adolescente. El eterno adolescente es aquel que no cerró su ciclo de huella de abandono durante la adolescencia y sigue siendo un adolescente. Ok. Y entonces va envejeciendo con el paso Claro. del tiempo, pero no va madurando. El ser humano es el único fruto que se pudre antes de madurar. Oye, ¿de verdad? ¿De verdad? Pero dime una cosa, o sea, si hay este entendimiento, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, si te soy muy honesta, pensar en que un adolescente podría trascender y podría cerrar. Siento, obviamente tú corrígeme, tú eres el experto, que no es el momento. O sea, el momento serían los 25 años o los 20. No. ¿Por qué? No. Mira, es que el problema es que tenemos una visión. Y me refiero por tanta vulnerabilidad, tantas Claro. cosas sucediendo simultáneamente, como que cómo enseñarle esto a un adolescente. Y peor de los papás, porque es el momento en donde los retan, es el momento, hoy mi mamá no entiende nada, no sabe nada. O sea, ¿en qué momento entras a sus vidas para explicar todo esto? Va, mira. El tema es que tenemos una visión de la educación muy restringida y muy distorsionada. Ok, Pero esta educación de la huella de abandono arrancaría desde la más temprana infancia, claro. de muy diversas maneras. ¿Ah? Y entonces la persona va resolviendo el problema antes de que se presente y va teniendo una estructura interna que le va a permitir en su momento procesar eso adecuadamente. Siempre se va a requerir, por supuesto, guía, conocimiento, Claro. información. Él solo difícilmente va a vivir su proceso él solito y lo va a trascender. Pero muchos adolescentes llegan a tener procesos cognitivos muy importantes que le llamamos epifanías, que digo, wow, fue un gran salto en tu madurez y lograron solos. Pero lo ideal es a través de un modelo educativo que te permite el conocimiento de tu propio ser desde la más temprana infancia, pero desde luego en la adolescencia. Mira, Claro. los cursos de semiología de la vida cotidiana están diseñados para adolescentes y adultos. Ok. Al principio, por supuesto, venían puros adultos nada más. Empecé Claro. con muchos adultos y adultos. Bueno, cada vez más vienen grupos de adolescentes, pandillas de adolescentes a tomar los cursos. Pandillas. Y a decirme, wow, qué maravilla, ¿qué es esto? Y Wow. metidos y toman toda la secuencia de los cursos. Ok. Y entonces es algo realmente extraordinario, porque entonces se dan cuenta de que lo que no hagan ellos por ellos mismos, nadie lo puede hacer por ellos. O sea, wow. En esta edad puedes transmitir esa responsabilidad. Por supuesto, el adolescente lo comprende. Mira, cuando un adolescente, me dicen los adolescentes, ojalá si nos dieran las clases en la escuela, no Claro. faltaría, pero me aburro en la escuela, Pues claro. me hablan de cosas que no me interesan, etcétera. Por eso hice este cambio en el modelo educativo. Cuando el adolescente llega a uno de mis cursos y se da cuenta que estoy hablándole de él, que él se está viendo a sí mismo, que estamos hablando de su vida, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus respuestas sexuales, de sus respuestas motrices, de sus respuestas instintivas, que está en juego su vida y que le estoy hablando de él, de cómo conocerse para poder vivir en mayor plenitud, en mayor armonía, para poder crear su propia paz interna, independientemente de las circunstancias externas. Me dicen, no, yo soy de aquí. Y van, invitan a sus amigos, a sus novias, y van participando. Entonces ha sido un proceso, un fenómeno Increíble. delicioso, Carla. ¿Sabes dónde está la clave? A ver. En la inversión de la perspectiva del modelo educativo tradicional. En el modelo educativo tradicional estudiamos física, química, aritmética, gramática, música, 1000 cosas periféricas a nosotros mismos. Son cosas afuera, estás estudiando el mundo. Muy interesante. La ciencia, qué bueno. Y nunca me estudio a mí. En el modelo educativo tradicional hay un agujero negro en el centro. Hay una notable ausencia. Y esa notable ausencia eres tú. Tú eres la única persona que no ha estado presente en su propio modelo educativo. Entonces sí, lo entiendo. Qué Y con esta fuerte. perspectiva, y te doy toda la razón, parece, no, imposible, ¿cómo le hago ya Claro. con un adolescente? Porque ya está descabalgado, ya trae la huella de abandono, ya trae el resentimiento, ya trae Rebeldía. la necesidad del sentido de pertenencia, ya no lo encuentra en familia, quiere arraigarse con los amigos, dependiendo qué grupo de amigos, cómo lo está procesando, pero se puede topar con un sinnúmero de retos que no sabe procesar, Ok. porque no sabe manejar sus pensamientos, no sabe conducir sus emociones y no sabe conducir su sexualidad. Nadie le ha explicado el tema de la sexualidad
que le está aflorando por los poros. Claro. Y entonces dice, ¿y ahora cómo se maneja la vida? ¿Ahora qué hago conmigo? Me encanta que hables de la pertenencia. A ver, esos no quiero que se me vayan. Primero, regresarme un poquito a esta parte donde esa persona, regresándome al ejemplo de la persona que le afectaba muchísimo la puntualidad, Sí. Cuando tú te das cuenta y te ves en el momento y se enciende el botón, digamos, ahí, ¿qué sigue? Porque si tú dices, ya me di cuenta que yo no soy la adulta a cargo de mí, que cada vez que son impuntuales conmigo yo estallo y rompo y me divorcio, ya entendí. O sea, ¿pero qué sucede? ¿Cuál es el proceso que sigue y que continúa después de darte cuenta y de tomar conciencia y de comprender? Aquí hay un tema muy importante, Carla. Mira, todas estas conclusiones que acabas de mencionar son conclusiones genéricas abstractas. Es decir, ya me di cuenta de que yo no soy la adulta Sí. que está en control. Bueno, Ya está. Ya me di cuenta de que yo no estoy conociendo mis emociones. Bueno, muy bien, no. Tienes que percatarte exactamente de qué estímulo está provocando qué emoción. Okay. O sea, lo que llegamos aquí es a una particularidad específica en la persona para ver exactamente lo que está ocurriendo. Mira, todo lo que sucede en la vida de una persona, todo lo que ha pasado en tu vida y en la vida de todos, todo se sintetiza en 3 pasos. Percibo signos del exterior, todos los signos auditivos, sonoros, olfativos, todo lo que percibes con los sentidos, todo el tiempo, todos los días. Percibo signos, proceso signos y proyecto signos. Okay. Lo estamos haciendo ahorita mismo. Todo el en este tiempo. momento lo estamos haciendo tú y yo. Lo haces con tu marido, con tu hijo, lo haces con tus amigas, lo haces estando tú sola, con la lluvia, con la comida, con todo. Wow. Todo el tiempo, incluso dormida, estás percibiendo signos. Okay. No solo lo que sueñas, tus movimientos estomacales, el frío, el calor, muchísimas cosas. O sea, el sueño no es una anulación total de la conciencia. Okay. La conciencia se reduce, pero sigue percibiendo signos. Tú puedes despertarte angustiada de un sueño que estás teniendo y estás respondiendo, reaccionando a signos que estás percibiendo dormida. Claro. Bueno, percibimos signos, procesamos signos y proyectamos signos. Y entonces, lo que tenemos que comprender es que una vez que yo domino el autoconcepto, este autoconcepto, en donde está el código genético, está el código cultural, muy bien, y en donde me van condicionando, todo el sistema educativo me va condicionando en lo que llamamos el imaginario personal. Son todos los condicionamientos vía experiencias, vía discurso, vía lecturas, vía estímulos externos, que van condicionando tu manera de ser, tu manera de reaccionar frente a ciertos estímulos. Se condiciona entonces algo que llamamos la conciencia reactiva del imaginario, que es estímulo, reacción, estímulo, reacción, estímulo, reacción. Muy bien. Cuando una persona está en la conciencia reactiva, está anulando el paso fundamental. Porque esa persona percibe signos y proyecta signos. Percibe y proyecta, pero no procesa. Okay. Aquí el punto central es percibo signos, proceso signos y proyecto signos. Doy el caso típico de una llanta ponchada. Y entonces una llanta ponchada y una persona tiene una ecuación reactiva frente a una llanta ponchada. Y es, ¡ah! ¡Qué maldición! Está saliendo a las 4 de la mañana de una fiesta, se va a subir, llanta ponchada. Me lleva la fregada, la llanta. Ahí está, percibo signos y reacciono. ¿Ok? Sí. Cuando una persona es capaz de procesar, una persona puede observar, fíjate bien, el hecho en sí, no el hecho en mí. La llanta ponchada, ahí está la llanta ponchada. ¿Cuál es la respuesta más inteligente a esta llanta ponchada? ¿Qué tengo que hacer? Hombre, cambiarla, ver cómo lo resuelvo. Claro. Pero ¿para qué vivo una emoción negativa? ¿Para qué me enojo en mi conciencia reactiva frente a la llanta ponchada? Está la llanta ponchada y simplemente estoy reaccionando y entonces ahora no solo se ponchó la llanta, me ponché yo, ahora yo estoy vociferando, enojado, mal por mi conciencia reactiva, que te puede llevar a problemas serios la conciencia reactiva. Por Claro. ejemplo, en el caso de un alumno, llanta ponchada, ¡ah! Sí. Y la patea, y maldita llanta, la patea, y nada más oye crack, y se fractura el tobillo. Ay, Y entonces me dijo, ¿no sabes el viacrucis que fue? La fractura de tobillo. Y todo por una reacción automática de mi imaginario
que no pude procesar, no estaba yo, no había el yo observante que llamamos, para percibir el signo y decir, tranquilo, tranquilo. No estaba yo ahí para procesar. Es correcto. Fíjate bien, eso es importantísimo que se comprenda. La naturaleza de la conciencia humana la llamamos una conciencia autorreflexiva. La conciencia autorreflexiva es una conciencia que es capaz de estar consciente de sí misma y consciente del exterior al mismo tiempo. Tú en este momento estás consciente de ti, ¿es correcto? Sí. Pero también estás consciente de mí, ¿correcto? Sí. De lo que te estoy diciendo. Correcto. Estás procesando lo que te estoy diciendo. Lo ponderas, lo valoras y me haces una pregunta o me haces una observación. Claro. Y estamos dialogando. Pero estamos dialogando de mi yo observante hacia tu yo observante. Y entonces tenemos esta capacidad de procesamiento para elaborar la proyección de lo que vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué está ocurriendo? Conducimos la experiencia. Fíjate bien, hay una diferencia fenomenal entre la vivencia y la experiencia. Okay. El imaginario personal, que está en la conciencia reactiva, estímulo-reacción, está en la mera vivencia. Es el tipo que se le cierran, le mienta a la madre y le mienta a la madre al otro. Sí. Es estímulo-reacción, estímulo-reacción. No hay un procesamiento en absoluto, cero. Hay una conciencia reactiva, ¿ok? La vivencia es conciencia reactiva. Okay. La experiencia tiene 3 pasos. Número 1. Si esto lo comprenden, te cambia la vida con estos 3 pasos. Practícalo. Número 1. Conciencia de mí. Okay. Antes que nada, yo tengo que estar consciente de mí. Y de todo, ¿no? O sea, mi cuerpo, donde habito. Todo. Okay. Yo, conciencia de mí, estoy consciente de cómo estoy sentado, de qué estoy sintiendo, del calor que está haciendo en el estudio o no, de lo que ocurre. Yo, consciente de mí, número 1. 2, conciencia del principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Todo el entorno. Todo el entorno. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un estudio aquí? ¿O estoy en una casa? ¿Estoy en medio de una fiesta? ¿Estoy en una clase? ¿Estoy en dónde me encuentro? ¿En dónde estoy? Conciencia del principio de realidad. Okay. Tiempo y espacio, digamos. Sí. Okay. Y es conciencia de mí, conciencia del principio de realidad. Y número 3, conciencia del impacto que el principio de realidad produce en mí. Tu principio de realidad siempre es un estímulo que percibes. Okay. Siempre. No puede no serlo. Claro. ¿Cómo estoy consciente de que hay un árbol? Porque lo percibí. ¿Cómo estoy consciente de que hay un vaso con agua? Pues porque lo percibí, porque lo toco. Sí. Siempre la conciencia del principio de realidad es la percepción de un estímulo que está allá, claro, pero que estoy percibiendo yo aquí. Muy bien. Y entonces, conciencia de mí, conciencia de ti, Sí. y conciencia del impacto que tú produces en mí. Okay. Y se configura la experiencia. Por favor, esto es importantísimo. Fíjate bien. ¿De qué manera elegiste a tu esposo? Fíjate bien. Hay conciencia de ti, Sí. conciencia de la otra persona, y cómo es conciencia del impacto que esa persona está produciendo en ti. Y dices, wow, me gusta su manera de pensar, sus sentimientos, me gusta incluso sus modales, etcétera. Empiezas a descubrir a la otra persona, ves el impacto que produce en ti y dices, prefiero esta persona frente a todas estas más. Porque el impacto que tiene en ti es mayor al que cualquier otra persona puede tener. Y no solo mayor, singular, especialísimo, único, que dices, wow, yo soy de aquí, yo quiero esto me interesa. Claro. Mira, lo mismo te ocurre con la ropa, con un libro, con un lugar para hacer un viaje, con una persona. Todos los criterios que tienes en tu vida, con base en los cuales tomas decisiones, se han configurado de esta manera. Conciencia de mí, conciencia de ti, claro, o del ello, o de la fruta. Sí. ¿Tienes una fruta predilecta? ¿Cómo sabes qué es tu fruta predilecta? Pues porque he probado varias frutas, he visto el impacto que producen en mí y yo digo, wow, no, espérame, las uvas me fascinan, me encantan, o la sandía, o lo que sea. Sí. Ah, bueno, hay un proceso de diferenciación, Sí, del impacto que tú recibes de lo que está allá, del sí, externo, ¿ok? Conciencia de mí, conciencia de ti, conciencia del otro, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que produce en mí. claro. Las personas cómo en un momento dado se vinculan con una mascota, o cómo se vinculan con un amigo, o cómo eliges tu vocación. ¿Cómo eliges tu vocación? Tienes tantas opciones, puedes hacer tantas cosas, pero de pronto dices, no, espérame. Es que esta actividad
verdaderamente me produce un impacto satisfactorio, inmenso, enorme, me da alegría, me siento libre, mi ser fluye con mucha naturalidad, esto es lo que amo, es lo que quiero hacer, además es bueno para la gente, etcétera, etcétera. Y dices, esto es lo mío. Y tomas una decisión. Claro. ¿Ok? Sí. Fíjate bien. Ahí voy. La construcción de tu proyecto de vida se lleva a cabo decisión tras decisión. Es un constructo de significación que tú has creado, tu vida, con base en decisiones que has tomado, pero cada una de estas decisiones con base en la experiencia que te estoy describiendo. Y entonces vas seleccionando diciendo, esto me gusta, esto no, esto me fascina, esto no me gusta, esto no me agrada, ¿por qué sí me agrada, por qué no me agrada, etcétera? Y tú llegas a una decodificación de tu propia experiencia y a una definición de tu ser. Claro. Y entonces esto tenemos que comprenderlo con claridad. Mira, la intensidad de una vida no depende de la rapidez de las acciones. Depende de la precisión de las decisiones. Esto es fundamental. Las personas creen, mi vida es más intensa porque voy, corro, vuelo. Y, ¿qué intensidad? No. Por lo regular es dispersión, prisa interna, y de repente haces muchas cosas y no disfrutas ninguna. Sí, no, momento. Claro. Ok. Le vamos a dar a cada experiencia el tiempo que requiere, la vamos a disfrutar, la voy a vivir en conciencia y voy a ver qué significa para mí. Cada una de las experiencias de mi vida las estoy ponderando, las estoy convirtiendo en experiencia, no solo una vivencia, sino una experiencia. Claro. ¿Qué ocurre cuando una persona a lo largo de su vida va viviendo muchas vivencias sin asimilarlas, no las traduce nunca en una experiencia, que esa persona envejece sin madurar? Ahí está la falta de maduración psicológica de una persona. Y entonces dices, entre dos adolescentes, de repente hay uno muy maduro y hay otro menos maduro y hay otro que está, verdaderamente desquiciado y descontrolado y en una confusión tremenda. Claro. Ves distintos niveles de maduración dependiendo de los niveles de asimilación de la experiencia. Es como esta experiencia que alguna vez contaste. Sí, a ver si la puedes compartir. Ya no tenemos demasiado tiempo, pero esa me interesa muchísimo. A ver si estoy entendiendo bien, porque hay una parte de lo que me estás explicando que para mi punto de vista necesita mucha madurez a priori. O sea, algo de intuición, madurez, porque ese regreso y ese intento de procesar que no está ocurriendo y que tiene un impacto en mí, eso para mí y en mi experiencia está y puede estar muy distorsionado. Porque yo elijo desde una emoción que me es familiar, como a lo mejor no es el caso, pero digamos, si yo me caso y mi novio en ese momento me está provocando miedo, pues no es la razón correcta para casarme, pero yo aprendí a tenerle miedo a los hombres, entonces digo, siento miedo cuando estoy con él, me es familiar, me voy a casar con él, este es el bueno. O sea, hay mucha distorsión y eso me parece que ahí está el peligro. No, estás describiendo el drama cotidiano de las personas, así es. Ese es. La inmensa mayoría de las personas vive instaurada en el imaginario, tomando decisiones equivocadas, pero viviendo un sufrimiento real. Entonces, como en una cadena de placer-sufrimiento, placer-sufrimiento, de inmediatez, que es esta conciencia reactiva de la que nos estás hablando. Totalmente. Y entonces la persona realmente, a través del conocimiento de sí mismo, aprende a procesar todo. ¿A qué me refiero? A que el mero hecho de percibo signos es desde dónde los percibo. Es el primer paso. Es desde dónde los percibo. Si yo percibo desde el imaginario, no tengo alternativa. El imaginario va a reaccionar. El imaginario son puros condicionamientos, puras huellas condicionadas, el imaginario. Si pegas ahí, va a reaccionar. Es como tomar uno de estos disquetes ya, de esos discos láser ¿no? Pero tomas un disco que tiene distintos tracks musicales. Y si tú pones está grabada en el track número 4, está grabada una pieza, La Cama de Piedra, en el track número 4, lo pones y ¿qué suena? Suena La Cama de Piedra. Y lo dejas 5 años y lo vuelves a poner en el track 4 y ¿qué suena? La Cama de Piedra. Y 15 años después en el track 4 y suena La Cama de Piedra. Bueno, las personas están con la misma canción, con la misma reacción al estímulo de algo que no han modificado desde su infancia, desde su adolescencia o desde el mes pasado, no importa cuándo. Traes una huella. Cuando pegue el estímulo en la huella, hay la reacción automática. ¿Ok? Entonces decimos, el imaginario no tiene opción, tiene reacción.
Solo el yo observante tiene opción. El yo observante es donde radica tu libre albedrío. Las personas hablan de libre albedrío, padrísimo, ¿no? Dices, oye, pues es bueno el libre albedrío. Hago lo que se me da la gana, la gente tiene entendido eso, ¿no? Claro, el libre albedrío para allá y para acá, y hay que tener libre albedrío. Y a ver, espérame, ¿qué es el libre albedrío? ¿Dónde está sustentado el libre albedrío? Fíjate bien, el libre albedrío está integrado por dos funciones fundamentales de la conciencia. La conciencia crítica y la conciencia autocrítica. Con la conciencia crítica analizo el mundo. Con la conciencia autocrítica me analizo a mí. De ese doble análisis surge el acto creativo. La toma de conciencia y dices, esta persona no es la adecuada para casarme con ella. Y me parece simpática, me parece guapo, me parece lo que quieras, pero no tengo la resonancia significativa profunda porque esta persona no reúne las características fundamentales para poder vincularme en pareja. Por ejemplo, mira, es que son cosas tan interesantes. Muy. Las personas de repente creen que la elección de pareja es así como, pues me gusta, me encantó, me entusiasmó y ahí voy. No, hombre. Todo esto ha sido estudiado y hay temas clarísimos. Mira, para que una pareja pueda funcionar, tiene que tener 3 elementos, 3 ejes fundamentales, que podemos estudiar después cada eje en profundidad, pero tiene que tener 3 ejes. Número 1, polaridad. La polaridad sexual, es decir, la polaridad es la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos. El teorema dice, a ver, a mayor polaridad, mayor atracción. A menor polaridad, menor atracción. Y si no hay polaridad, no hay atracción. Entonces, cualquier persona que se haya autoobservado mínimamente sabe que siente mayor atracción por unas personas que por otras. Claro. Lo puedes advertir en la vida cotidiana. Bueno, es la polaridad, la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos. Número 2, tiene que haber amor, la atracción afectiva del amor. Esto es crucial. Por favor, muchísima atención en este punto. Porque no es un proceso de enamoramiento a la violeta, de ¡ay, qué ojos tan lindos y qué maravilla! Y qué... No. Fíjate bien, la atracción afectiva se da a través de la admiración. La admiración es al amor lo que la polaridad es al sexo. Un imán de atracción. Tú no puedes vincularte afectivamente con una pareja que no admiras. Claro. No se va a dar. Hay personas que traen criterios torcidos y que dicen, no, pues su lana, tiene mucha lana y como que me atrae. Claro. A ver, espérame, aquí estás desde la huella de abandono, desde la carencia, creyendo encontrar un proveedor interesante y vas a sacrificar el vínculo más hermoso que puedes tener en la vida, que es el de tu pareja, por una tergiversación de criterios. A ver, ¿lo admiras? ¿Qué le admiras a la pareja con la que estás? Primero, siente cómo te atrae. Claro. Hay atracción, maravilloso. Segundo, hay admiración, porque entonces una atracción emocional. Quiero estar contigo. Me gusta estar porque te admiro. Pero, ¿cómo sé cuándo admiro a una persona? ¿Qué es admirar a una persona? Fíjate bien. Admiro a una persona cuando esa persona encarna los valores que yo anhelo. Por ejemplo, si yo admiro la bondad y la persona es bondadosa, la admiro. Si yo admiro la cultura y la persona es culta, la admiro. Si yo admiro la simpatía y la persona es simpática, la admiro. Si yo admiro la sencillez y la persona es sencilla, la admiro. Si yo admiro la ternura y la persona es tierna, la admiro. Cuanto más la admiro, más quiero estar con ella. Es la atracción de decir, wow. Mi amor, admiro tu honestidad, tu lealtad, admiro tu claridad. Digo, ¿sabes qué? Yo quiero con esta persona. Claro. Bueno, puedes tener polaridad y amor. Ahí se confunden muchos y dicen, voy por esta, voy por este, sensacional. No, falta el tercer elemento fundamental, proyecto de vida. Si la persona con la que estoy interactuando y yo no tenemos proyecto de vida, no podemos crear un proyecto de vida en común, es un acto creativo por parte de los dos. Si esa pieza no embona, te puedo adorar, me puedes atraer, pero no vamos a funcionar como pareja. Claro. Porque se requiere el proyecto de vida. Y entonces aquí este es un elemento fascinante. ¿Y cómo interactúan los 3 elementos? El amor, no el enamoramiento, no el apego, sino el amor. Sí. El amor, el que es
ese respeto profundo por tu persona, por tu felicidad. ¿Sabes qué quiero cuando te amo? Que seas feliz, punto. Claro. Y verdad, concediéndote el mayor respeto, la mayor libertad, todo. Sí. Lo que quiero es que tú seas tú y que seas plenamente feliz siendo tú. El amor es lo que vincula la polaridad con el proyecto de vida. Ok. Cuando tú amarras esos elementos, Bomba. traes una estructura de pareja muy poderosa, maravilloso. Aún así, la pareja puede no funcionar si no maneja adecuadamente su comunicación, etcétera, etcétera. Ya lo vemos doy talleres sobre pareja, doy todo el conocimiento sobre la pareja, porque lo que se tiene que comprender es que hay un conocimiento muy específico de uno mismo, el conocimiento muy específico de lo que es una pareja y el conocimiento muy específico de lo que es una familia, que es una pareja con hijos. Claro. Y son 3 tableros de ajedrez totalmente distintos. Y hay las 3 vocaciones, como vocación. Hay vocación soltería. Ay, sí lo he escuchado. Y Claro. Pero eso es importantísimo. Wow. Hay vocación de pareja, sin hijos. Sí. Tú y yo, sin hijos. Y hay vocación de familia. Tú y yo, con hijos. Si los dos tenemos vocación de paternidad y de maternidad. Si no, no va a funcionar. Claro. Porque hay muchos que han tenido hijos sin tener vocación de paternidad. Sí, claro. Y ha sido un desastre para todo el mundo. Totalmente. Alfonso, híjole, es que me quedo con tantas cosas. Me falta hablar del sentido de pertenencia, me falta hablar, no nos alcanza el tiempo. Me interesa muchísimo ver cómo en pareja se van rozando estas huellas, de cómo se manifiestan. Incluso hay una parte que para mí es siempre bien importante de tocar, que en algún momento lo has mencionado, de cómo una huella de abandono que está como muy latente, está buscando, pues son como, yo lo veo así como procesos de adicción, o sea, el poder, el sexo. No, totalmente, ¿no? amor. Lo estás tocando con toda pertinencia. Okay. Lo vemos, fíjate bien, la huella de abandono tiene 5 ejes de apego fundamentales. Ejes de apego. Son interesante. ejes de apego. Porque tratas de llenar tu vacío interno con algo más. Pero hay 5 ejes con los que intentas llenar tu huella de abandono. O sea, esa huella es este hoyo negro del que nos hablas. La huella es un vacío interno, es un vacío ontológico, le llamamos, el vacío del ser. No estoy yo, traigo la conciencia escindida. Lo que quiero es integrar mi conciencia. Y solo lo puedo hacer yo conmigo. Pero la lógica de todo mundo es, siento un vacío, pues voy a agarrar algo de afuera y lo voy a poner adentro para llenar mi vacío. Y entonces me voy a pegar. ¿A qué me apego? Sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Y el eje que subraya todos estos apegos es el enamoramiento, que es el apego de apegos, que es el apego a otra persona. Okay. Hay millones de personas que se han casado con alguien para llenar su huella de abandono. Claro. Y no ha funcionado el matrimonio. Es lo que llamo, y por muchos motivos, los falsos matrimonios. Hay muchos falsos matrimonios de que nunca, no venían al caso juntos y no iban a poder llenar sus huellas de abandono. Imagínate un hombre con huella de abandono, una mujer con huella de abandono, y los dos se casan para llenar sus huellas de abandono. No. ¿Qué es lo más común? Yo quiero imaginar. O sea, porque estamos en conciencia reactiva, estamos como animalitos solamente reaccionando. Y aparte eligiendo lo que nos da placer instantáneo. Correcto. Como eso que llena instantáneamente. Correcto. ¿no? Ahorita que hablas de las sensaciones, supongo que ahí entran sustancias también. Absolutamente. ¿No? Todo tipo de sustancias, comida, bebida, drogas, todo. Lo has visto perfectamente. Ay, corazón, regresa. Increíble. Bueno, cómo va platicar. resonando esto, pero vamos abriendo telones y telones y telones y vamos descubriendo muchísimas cosas. Y es fascinante el conocimiento de uno mismo. Me gusta ir presentándolo en una forma ordenada, porque cuando lo presentas, mira, es toda una secuencia de 12 cursos. En el 1 está el conocimiento de uno mismo. Lo más fundamental que tienes que conocer de tu ser para funcionar con tus 5 potenciales: racional, emocional, sexual, motriz, instintivo. Que funcione perfectamente tu ser, que funciones primero tú contigo. Porque la gente dice, ay, no, mis vínculos tóxicos tengo que resolverlos. Mira, el principal vínculo tóxico y el único que existe es tú contigo. En cuanto resuelves ese vínculo tóxico, que es tu huella de abandono, lo demás se da por añadidura, por supuesto. Wow. Y entonces poder tener esta visión, pero si hay una estructura en el curso 2, es huella de abandono. Específicamente. Y hay, bueno, un análisis profundo de qué es la huella de abandono, cómo se origina,
cómo evoluciona, cómo la puedo trascender y transformar y cómo voy a dar un salto del conocimiento de mi propio ser para crear mi propia paz interna, que es una paz ontológica, es una paz que yo digo, la mayoría de las personas no han experimentado ese nivel de paz interna, que es la más profunda reconciliación con tu propio ser. Imagínate ya no tener la urgencia y la necesidad de estarte apegando. Necesito mi pareja, necesito el cariño de mis papás, necesito lo que decías, necesito la aprobación de alguien. Por eso se da el temor al rechazo. El temor al rechazo que se va a generar cuando yo no me tengo plenamente a mí, yo necesito que alguien más me acepte. Por eso, mira, el título de mi libro inicial de sensibilización se llama La mirada interior. Es solo a través de la mirada interior, cuando tú te percibes a ti, te ponderas a ti, te valoras a ti, que en perfecta paz puedes vincularte con las demás personas, pero ya sin la compulsión de te necesito. No, es te amo porque te gozo. Claro, te liberas de ese apego, no lo sueltas. Completamente. Ya no tiene el poder sobre ti. Absolutamente. No. Ok. Y entonces dices, wow, la bronca estaba en mí, mi huella de abandono, en un vacío que estoy tratando de llenar con dinero, con éxito. Con parejas, mira, hijos, con nietos, con todo. Sí, se con va todo. alargando Claro. y no acabas nunca. Absolutamente. Pero hay esta fascinación reciente de el éxito en la vida. Y hay que tener éxito y vamos, y creo que empoderarme es vamos por el éxito. Y tenemos yo, una urgencia, a ver, no queremos éxito en la vida, queremos algo mucho mejor. Queremos hacer de la vida un éxito, que es algo totalmente distinto. Claro. Y por supuesto que incluye en eso el éxito económico, el éxito en salud, el éxito en social, el éxito en pareja, todo, claro que sí. Claro. Pero que tu vida, lo que decías al principio, corazón, que tu vida tenga un profundo significado para ti. Claro. Y es la forma como vas a encontrar la ruta de salida. Pero la manera como construimos este proceso de significación es una fascinación, Carla. Y cuando las personas descubren cómo hacerlo, dicen, ¿por qué no me lo explicaron en la secundaria? Porque pues lo había nada más aprendido. con esto que nos estás diciendo, es que me está volando la cabeza. O sea, es que por todos lados me quiero ir, por todos lados te quiero preguntar, pero entiendo también que es complejo. Ahorita que nos hablabas de este curso, ahorita me puedes decir todos los datos, por favor. Pero antes de que terminemos y empecemos a cerrar, hay una pregunta que estoy empezando a hacer en esta tercera temporada, que no sé si te había contado, pero este podcast está dedicado a Valeria, y Valeria es mi hija, es mi primogénita. Ajá. Hoy tiene 10 años. No, yo no soy Valeria, Valeria es mi hija, para los que apenas están escuchando esto por primera vez. Y yo me inspiro y le dejo cartas todo el tiempo y qué así hermosura, es como inicio. Qué hermosura. Con la esperanza de que ella un día pueda escuchar y que escuche las cartas de su mamá. Estas sí vienen del corazón, a veces tienen que ver con el tema normalmente, pero a veces es algo que le tengo que decir. Claro. Cuando quise aterrizar este proyecto y que hiciera sentido el nombre, tuve que entender cómo pudieran las personas reflejarse en Valeria. ¿Quién es Valeria? Empieza la angustia. ¿Es que ella se llama Valeria o quién es Valeria? Valeria somos todos. Valeria soy yo. Estas cartas a veces me hacen sentido a mí, me las escribo a mí, a mi mamá, a mi vecina. Entonces, con esta consigna de que Valeria somos todos, me encantaría preguntarte, ¿qué le dirías a tu Valeria? Libre. Maravilloso. Es una reflexión maravillosa y me encanta la visión de que Valeria somos todos. Y que Valeria funciona como un alter ego. Así es. En donde yo estoy comunicándome conmigo mismo y en donde estoy llevando a cabo mi proyecto de vida, mi realización personal, pero donde estoy confrontando también mis temores o mis inseguridades, mis anhelos, mis frustraciones, y estoy procesándolo todo y convirtiéndolo en las perlas de la experiencia. Y entonces es algo verdaderamente esplendoroso, poder hablarle a mi Valeria, para decirle a mi Valeria que habite en la mayor conciencia posible siempre el aquí y el ahora. Que el aquí y el ahora es el tiempo privilegiado de la existencia, que no existe ningún otro tiempo, que el pasado y el futuro siempre convergen en el aquí y en el ahora. Valeria mía, no lo olvides jamás. Todo lo que estás experimentando en este momento es la totalidad de tu existencia.
entra en juego toda tu vida. No desperdicies ni un solo instante de tu existencia. Habítalo en plenitud, habítalo en amor, en la suprema lucidez del amor, comprendiendo todo lo que te está ocurriendo y comprendiendo que ocurra lo que ocurra, siempre en esa experiencia hay un aprendizaje inédito. No dejes de aprender nunca. Ten la humildad para aprender de tu propia experiencia, vivir esa experiencia con el mayor amor, con la mayor lucidez, siempre, aquí y ahora. Gracias. Ay, quiero aplaudirte. Muchas gracias por ese mensaje final. Creo que a cualquier persona le resuena, le llega. Me llega a mí al corazón. Gracias, porque también lo recibo. Recibo tu energía en este espacio. Alfonso, tienes una energía espectacular. O sea, las personas que nos ven, espero que algo se pueda asomar por ahí en la pantalla. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Por favor, quieras. Para buscar toda la información inicial en mi página personal, alfonsoruizsoto.com. Con minúscula, todo en minúscula, compacta, pegadito, alfonsoruizsoto.com. Ahí van a ingresar y exploren la página, porque si van haciendo scrolls, van apareciendo ahí toda la información, todas las entrevistas, aparecer esta entrevista eventualmente. Ay, bueno. con una entrevista especial, con un lugar especial. Gracias. Se comentaron cosas únicas en esta entrevista, exploraste un poco más sobre mi propia vida, vimos esa resonancia, está este mensaje hermoso a Valeria y en fin, con tu estilo, mi querida Carla. Ay, gracias. Sensible, abierto, encantador, me parece espléndido. Gracias. Ahí podrán encontrar todo, alfonsoruizsoto.com, ahí va a ser. Y el día 18 de septiembre voy a dar un live con una clase, en ese live gratuita, sobre la pareja, sobre las incidencias de la pareja. ¿Qué tiene que ver una pareja? ¿Cómo tiene que trabajar una pareja? ¿Qué ocurre con la pareja? Y cómo todo se da a partir del desconocimiento de nosotros mismos. Claro. Entonces, yo no me conozco, ella no se conoce y luego queremos ser felices juntos, está muy complicado. Pero a partir del conocimiento de uno mismo se puede lograr todo. Siempre les digo, conócete, transfórmate, realízate. Esos 3 pasos esplendorosos, ojalá. Maravilloso, maravilloso. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Me siento muy privilegiada por todo lo que se viene esta temporada. Estoy de verdad regocijada, en pura felicidad, gozo. Sé que les van a servir un montón de cosas. Este primer gran invitado a mí me ha llenado el corazón y creo que le va a dar un empujón increíble a esta tercera temporada. Si sientes que esto le puede servir a alguien, no te olvides de compartir, compartan. Entre más personas tengan acceso a esta información, que es gratuita además, que es gratis. Todos podemos ponerle play y nutrirnos y hacer nuestros apuntes. Yo recuerdo que yo hacía lo mismo y todo funciona, todo sirve, todo suma. Y si además tenemos este acto de generosidad de compartirle a alguien, a una amiga, pues bueno, esto se vuelve un círculo en el que todos salimos beneficiados. Gracias, infinitas gracias. Denle follow en Spotify, prendan la campanita en YouTube, denle subscribe y bueno, nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Con Treso, café, té y buenas charlas, presentó Querida Valeria. Una producción original de Troop.